Libro de Enoc, sección 4. Las visiones oníricas. Primera visión onírica de Enoc. Y ahora, hijo mío Matusalén, te mostraré todas las visiones que he visto, contándolas delante de ti. 2 visiones vi antes de tomar esposa, y la una era muy diferente de la otra. La primera cuando estaba aprendiendo a escribir, y la segunda antes de tomar a tu madre, cuando vi una visión terrible, y acerca de ello oré al Señor. Me había acostado en la casa de mi abuelo, Mahalalel, cuando vi en una visión cómo el cielo se derrumbaba y se desprendía y caía sobre la tierra. Y cuando cayó a tierra, vi cómo la tierra se tragaba en un gran abismo, y las montañas estaban suspendidas sobre las montañas, y las colinas se hundían sobre las colinas, y los árboles altos se partían de sus tallos, y se desplomaban y se hundían en el abismo. Y entonces una palabra cayó en mi boca, y levanté mi voz para gritar y dije: la tierra está destruida. Y mi abuelo, Mahalalel, me despertó mientras estaba acostado cerca de él, y me dijo: ¿por qué lloras así, hijo mío? ¿Y por qué haces tal lamentación? Y le conté toda la visión que había visto, y él me dijo: una cosa terrible has visto, hijo mío, y de grave momento es tu visión en sueños, en cuanto a los secretos de todo el pecado de la tierra. Debe hundirse en el abismo y ser destruida con una gran destrucción. Y ahora, hijo mío, levántate y pide al Señor de la gloria, ya que eres un creyente, que quede un remanente en la tierra y que Él no destruya toda la tierra. Hijo mío del cielo, todo esto vendrá sobre la tierra, y sobre la tierra habrá gran destrucción. Después de eso me levanté y oré, e imploré y supliqué y escribí mi oración por las generaciones del mundo, y te lo mostraré todo, mi hijo Matusalén. Y cuando salí abajo y vi el cielo, y el sol salir por el este y la luna ponerse por el oeste, y algunas estrellas y toda la tierra y todo como él había conocido en el principio. Entonces bendije al Señor del juicio y lo alabé, porque había hecho salir el sol por las ventanas del oriente, y ascendió y se levantó sobre la faz de los cielos, y se puso en marcha, y siguió recorriendo el camino mostrado a él. Y levanté mis manos en justicia, y bendije al Santo y Grande, y hablé con el aliento de mi boca, y con la lengua de carne que Dios ha hecho para los hijos de la carne de los hombres, para hablar con ella, y les dio aliento, lengua y boca, para que hablaran con ella. Bendito seas, oh Señor, Rey grande y poderoso, en tu grandeza, Señor de toda la creación de los cielos, Rey de reyes y Dios del mundo entero, y tu poder, tu realeza y tu grandeza permanecen por los siglos de los siglos, y por todas las generaciones tu dominio, y todos los cielos son tu trono para siempre, y toda la tierra el estrado de tus pies por los siglos de los siglos. Pero tú hiciste y gobiernas todas las cosas, y nada es demasiado difícil para ti. La sabiduría no se aparta del lugar de tu trono, ni se aparta de tu presencia. Y tú sabes y ves y oyes todo, y no hay nada escondido de ti, porque tú lo ves todo. Y ahora los ángeles de tus cielos son culpables de transgresión, y sobre la carne de los hombres permanece tu ira hasta el gran día del juicio. Y ahora, oh Dios y Señor y gran Rey, te imploro y te suplico que cumplas mi oración para dejarme una posteridad en la tierra y no destruir toda la carne del hombre, y no dejar la tierra sin habitantes, para que haya una destrucción eterna. Y ahora, mi Señor, destruye de la tierra la carne que ha despertado tu ira, pero la carne de justicia y rectitud se establece como una planta de la semilla eterna, y no escondas tu rostro de la oración de tu siervo, oh Señor. Segunda visión onírica de Enoc. Y después de esto, vi otro sueño,
y te mostraré todo el sueño, hijo mío. Y Enoc alzó su voz y habló a su hijo Matusalén: a ti, hijo mío, te hablaré, escucha mis palabras, inclina tu oído a la visión del sueño de tu padre. Antes de tomar a tu madre Etna, vi una visión en mi cama, y he aquí un toro que salió de la tierra, y ese toro era blanco, y tras él salió una novilla, y junto con esta última salieron 2 toros, uno de ellos negro y el otro rojo. Y ese toro negro corneó al rojo, y lo persiguió sobre la tierra, y entonces ya no pude ver a ese toro rojo. Pero aquel toro negro creció, y aquella novilla se fue con él, y vi que de él salían muchos bueyes que se le parecían y le seguían. Y aquella vaca, aquella primera, salió de la presencia de aquel primer toro para buscar a aquel otro rojo, pero no lo encontró, y se lamentó con un gran lamento por él y lo buscó. Y esperé hasta que el primer toro vino a ella y la calmó, y desde ese momento en adelante no lloró más. Y después de eso, ella dio a luz otro toro blanco, y después de él, ella dio a luz a muchos toros y vacas negros. Y vi en mi sueño que el toro blanco también creció y se convirtió en un gran toro blanco, y de él procedieron muchos toros blancos y se parecían a él, y comenzaron a engendrar muchos toros blancos que se les parecían uno tras otro, incluso muchos. Y de nuevo miré con mis ojos mientras dormía, y vi el cielo arriba. Y he aquí, una estrella cayó del cielo y se levantó, y comió y apacentó entre aquellos bueyes. Y después de eso vi a los bueyes grandes y negros, y he aquí que todos cambiaron sus establos y pastos y su ganado, y comenzaron a vivir unos con otros. Y otra vez miré en la visión, y miré hacia el cielo, y he aquí que vi muchas estrellas descender y arrojarse desde el cielo a esa primera estrella, y se convirtieron en toros entre esos ganados y pastaron con ellos entre ellos. Y los miré y vi, y he aquí que todos soltaron sus miembros privados como caballos y comenzaron a cubrir a las vacas de los bueyes, y todas ellas quedaron preñadas y dieron a luz elefantes, camellos y asnos. Y todos los bueyes les temieron y se asustaron de ellos, y comenzaron a morder con sus dientes, a devorar y a cornear con sus cuernos, y comenzaron además a devorar a aquellos bueyes, y he aquí todos los hijos de la tierra empezaron a temblar y a espantarse delante de ellos y a huir de ellos. El advenimiento de los 7 arcángeles. Y de nuevo vi cómo comenzaron a cornearse unos a otros y a devorarse unos a otros, y la tierra comenzó a gritar en voz alta. Y levanté mis ojos otra vez al cielo y vi una visión, y he aquí que salieron del cielo seres que eran como hombres blancos. 4 salieron de ese lugar y 3 con ellos, y los últimos 3 que habían salido me agarraron de la mano y me levantaron lejos de las generaciones de la tierra, y me elevaron a un lugar alto. Me mostraron una torre elevada sobre la tierra, y todas las colinas eran más bajas, y uno me dijo: quédate aquí hasta que veas todo lo que le sucede a esos elefantes, camellos y asnos, y las estrellas y los bueyes y a todos ellos. Y vi a uno de los 4 que habían salido primero, y agarró la primera estrella que había caído del cielo, la ató de pies y manos y la arrojó en un abismo. Ese abismo era angosto y profundo, horrible y oscuro. Y uno de ellos sacó una espada y se la dio a aquellos elefantes, camellos y asnos. Entonces comenzaron a golpearse unos a otros, y toda la tierra tembló a causa de ellos. Y mientras miraba en la visión, he aquí uno de los 4 que habían salido los apedreó desde el cielo, y reunió y tomó todas las grandes estrellas, cuyos miembros íntimos eran como los de los caballos, y las ató de pies y manos,
y las lanzó en un abismo de la tierra. El diluvio y la liberación de Noé. Y uno de esos 4 fue hacia ese toro blanco y le instruyó un secreto, sin que él se asustara. Nació un toro y se convirtió en un hombre, y se construyó un gran vaso, una gran barca, y habitó en él. Y 3 toros moraban con él en esa vasija y estaban cubiertos. Y de nuevo alcé mis ojos al cielo y vi un techo alto con 7 torrentes de agua sobre él, y esos torrentes corrían con mucha agua en un recinto. Y volví a mirar, y he aquí esas fuentes que se abrieron sobre la superficie de ese gran recinto, y el agua comenzó a hincharse y a subir encima, y vi ese recinto hasta que toda su superficie estuvo cubierta de agua. Y el agua, la oscuridad y la niebla aumentaron sobre ella, y cuando miré, a la altura de esa agua se había elevado por encima de la altura de ese recinto y estaba fluyendo y se paró sobre la tierra. Y se juntaron todos los ganados de aquel cercado hasta que vi cómo se hundían y eran tragados y perecía en aquella agua. Pero ese barco flotaba en el agua, mientras que todos los bueyes y elefantes y camellos y asnos se hundieron hasta el fondo con todos los animales, de modo que ya no pude verlos y no pudieron escapar, sino que perecieron y se hundieron en las profundidades. Y nuevamente vio en la visión hasta que esos torrentes de agua fueron removidos de ese techo alto y los abismos de la tierra fueron allanados y otros abismos fueron abiertos. Entonces el agua comenzó a correr hacia abajo hasta que la tierra se hizo visible, pero esa vasija se asentó en la tierra y las tinieblas se retiraron y apareció la luz. Pero aquel toro blanco que se había hecho hombre salió de aquella vasija y los 3 toros con él, y uno de esos 3 toros era blanco como aquel toro, otro de ellos era rojo como la sangre, y el otro negro, y ese toro blanco partió de ellos, y comenzaron a producir bestias del campo y pájaros, de modo que surgieron diferentes géneros, leones, tigres, lobos, perros, hienas, jabalíes, zorros, ardillas, cerdos, halcones, buitres, milanos, águilas y cuervos, y entre ellos nació un toro blanco. Y comenzaron a morderse unos a otros, pero aquel toro blanco que nació entre ellos engendró un asno salvaje y un toro blanco con él, y los asnos salvajes se multiplicaron. Pero ese toro que nació de él engendró un jabalí negro y una oveja blanca, y el primero engendró muchos jabalíes, pero aquella oveja engendró 12 ovejas. Cuando esas 12 ovejas habían crecido, entregaron a una de ellas a los asnos, y esos asnos entregaron otra vez esa misma oveja a los lobos, y esa oveja creció entre los lobos. Y el Señor trajo las 11 ovejas para vivir con él, y para apacentar con él entre los lobos, y se multiplicaron y se convirtieron en muchos rebaños de ovejas. Y los lobos comenzaron a temerlas, y las oprimieron hasta que destruyeron a sus pequeños y arrojaron sus crías en un río de muchas aguas. Pero aquellas ovejas comenzaron a gritar a causa de sus pequeños y a quejarse ante su señor. Y una oveja que había sido salvada de los lobos huyó y escapó a los asnos salvajes, y vi cómo se lamentaban las ovejas y lloraban y suplicaban a su señor con todas sus fuerzas, hasta que el señor de las ovejas descendió a la voz de éstas desde una morada elevada y vino y las apacentó. Y llamó a la oveja que había escapado de los lobos y le habló acerca de ellos para que les advirtiera que no tocaran a las ovejas. Y las ovejas fueron a los lobos de acuerdo a la palabra del Señor. Y la otra oveja la encontró y fue con ella, y las 2 fueron y entraron juntas
en la asamblea de esos lobos y hablaron con ellos y le advirtieron que no tocaran a las ovejas de ahora en adelante. Entonces vi a los lobos y cómo oprimían a las ovejas en gran manera con todo su poder, y las ovejas gritaron en voz alta. Y el Señor vino hacia las ovejas y comenzó a herir a esos lobos, y los lobos comenzaron a hacer lamentación, pero las ovejas se quedaron quietas e inmediatamente dejaron de gritar. Y vi las ovejas hasta que se apartaron de entre los lobos, pero los ojos de los lobos fueron cegados, y aquellos lobos partieron en persecución de las ovejas con todo su poder. Y el Señor de las ovejas iba con ellas como su líder, y todas sus ovejas lo seguían. Su rostro era deslumbrante y glorioso y terrible de contemplar, pero los lobos comenzaron a perseguir a aquellas ovejas hasta que llegaron a un mar de agua. Y ese mar se dividió, y el mar se paró de un lado y otro delante de su cara. Y su Señor los condujo y se colocó entre ellos y los lobos. Y como aquellos lobos aún no habían visto a las ovejas, se internaron en medio de ese mar, y los lobos siguieron a las ovejas, y esos lobos corrieron tras ellas hacia el mar. Y cuando vieron al Señor de las ovejas, se volvieron para huir ante su faz, pero ese mar se juntó y se volvió como había sido creado, y el agua se hinchó y subió hasta cubrir a esos lobos. Y vi hasta que todos los lobos que perseguían a aquellas ovejas perecían y se ahogaban. Pero las ovejas escaparon de esa agua y salieron a un desierto donde no había ni agua ni hierba, y comenzaron a abrir los ojos y a ver. Vi al Señor de las ovejas apacentándolas, dándoles agua y pasto, y a esa oveja yendo y guiándolas. Esa oveja ascendió a la cumbre de esa alta roca, y el Señor de las ovejas se la envió. Y después de eso, vi al Señor de las ovejas que estaba delante de ellas, y su apariencia era grande y terrible y majestuosa, y todas aquellas ovejas lo vieron y temieron ante su rostro, y todos temieron y temblaron a causa de él, y gritaron a esa oveja con ellos que estaba entre ellos: no podemos estar delante de nuestro Señor ni contemplarlo. Y la oveja que los conducía volvió a ascender a la cima de esa roca, pero la oveja comenzó a cegarse y a desviarse del camino que él les había mostrado, pero esa oveja no lo sabía. Y el Señor de las ovejas estaba muy enojado contra ella, y esa oveja lo descubrió, y bajó de la cima de la roca, y vino hacia las ovejas y encontró a la mayor parte de ellas ciegas y caídas. Y cuando lo vieron, temieron y temblaron ante su presencia, y desearon volver a sus rediles. Y esa oveja tomó a otras ovejas consigo, y vino a aquellas ovejas que se habían caído, y comenzó a matarlas. Y la oveja temía su presencia, y esa oveja trajo de vuelta a aquellas ovejas que habían caído, y ellas regresaron a sus rediles. Y vi en esta visión hasta que esta oveja se convirtió en hombre, y edificó una casa para el Señor de las ovejas, y las colocó todas allí. Y vi hasta que esa oveja que había encontrado a la oveja que las guiaba se durmió. Vi hasta que perecieron todas las ovejas grandes, y las pequeñas se levantaron en su lugar, y llegaron a un pasto, y se acercaron a un arroyo de agua. Entonces aquella oveja, su líder que se había hecho hombre, se apartó de ellas y se durmió, y todas las ovejas la buscaron y lloraron sobre ella. Y vi hasta que dejaron de llorar por esa oveja y cruzaron ese arroyo de agua, y allí se levantaron las dos ovejas como líderes en lugar de aquellas que habían conducido y se durmieron y las dejaron. Y vi hasta que las ovejas llegaron a un buen lugar y una tierra agradable y gloriosa. Y vi
hasta que esas ovejas estuvieron satisfechas y esa casa estaba entre ellas en la tierra agradable. Y a veces se les abrían los ojos y otras veces se cegaban hasta que otra oveja se levantó y las guió trayendo a todos de vuelta y se les abrieron los ojos. Y los perros y los zorros y los jabalís comenzaron a devorar esas ovejas hasta que el Señor de las ovejas levantó otra oveja, un carnero, de en medio de ellas que las guió. Y ese carnero comenzó a embestir por ambos lados a esos perros, zorros y jabalíes salvajes hasta que los destruyó a todos. Y esa oveja cuyos ojos fueron abiertos vio a ese carnero que estaba entre las ovejas hasta que abandonó su gloria y comenzó a golpear a esas ovejas y las pisoteó y se comportó de manera indecorosa. Y el Señor de las ovejas envió el cordero a otro cordero y lo levantó para ser un carnero y líder de las ovejas en lugar de ese carnero que había abandonado su gloria. Y fue a él y le habló a solas y lo crió hasta ser un carnero. Lo hizo príncipe y líder de las ovejas. Pero durante todas estas cosas, aquellos perros oprimieron a las ovejas, y el primer carnero persiguió al segundo carnero, y el segundo carnero se levantó y huyó delante de él. Y vi hasta que esos perros derribaron el primer carnero. Y ese segundo carnero se levantó y guió a la pequeña oveja, y aquel carnero engendró muchas ovejas y se durmió. Y una ovejita se convirtió en carnero en su lugar, y se convirtió en príncipe y líder de aquellas ovejas. Y aquellas ovejas crecieron y se multiplicaron, pero todos los perros, zorros y jabalís temieron y huyeron delante de él. Y ese carnero embistió y mató a las fieras salvajes, y esas fieras salvajes ya no tenían ningún poder entre las ovejas y no las despojaban más. Y esa casa se hizo grande y ancha, y fue construida para aquellas ovejas, y una torre alta y grande fue construida sobre la casa para el Señor de las ovejas. Esa casa era baja, pero la torre era elevada y alta, y el Señor de las ovejas se paró en esa torre y ofrecieron una mesa llena delante de él. De nuevo vi aquellas ovejas que erraron y se fueron por muchos caminos y abandonaron su casa, y el Señor de las ovejas llamó a alguna de entre las ovejas y las envió a las ovejas, pero las ovejas comenzaron a matarlas. Y uno de ellos se salvó y no fue muerto, y se apresuró y lloró en voz alta sobre las ovejas y trataron de matarlo, pero el Señor de las ovejas lo salvó de ellas y me lo trajo y lo hizo morar aquí. Y muchas otras ovejas envió a aquellas ovejas para testificarles y lamentarse por ellas. Y después de eso vi que cuando ellas abandonaron la casa del Señor y su torre, se derrumbó por completo, y sus ojos fueron cegados, y vi al Señor de las ovejas cómo él llevó a cabo mucha matanza entre ellas en sus rebaños, hasta que esas ovejas invitaron a esa matanza y traicionaron su lugar. Y las entregó en manos de los leones y tigres y lobos y hienas, y en manos de los zorros y a todas las fieras, y esas fieras comenzaron a despedazar a aquellas ovejas. Y vi que él abandonó su casa y su torre, y las entregó todas en manos de los leones para despedazarlas y devorarlas en manos de todas las bestias salvajes. Y comencé a gritar con todas mis fuerzas, y a suplicar al Señor de las ovejas, y a declararle con respecto a las ovejas que todas las fieras salvajes las devoraban. Pero él permaneció impasible, aunque lo vio, y se alegró de que fueran devoradas y tragadas y robadas, y las dejó para ser devoradas en la mano de todas las bestias. Y llamó a 70 pastores, y les arrojó aquellas ovejas para que las apacentaran, y les dijo a los pastores y a sus compañeros: dejad que cada uno de vosotros apacente a las ovejas de ahora en adelante,
y todo lo que os mande que hagáis. Y os las entregaré debidamente numeradas, y os diré cuáles de ellas han de ser destruidas, y las destruiréis vosotros. Y les entregó esas ovejas. Y llamó a otro y le dijo: observa, y marca todo lo que los pastores harán con esas ovejas, porque destruirán más de ellas de lo que yo les he mandado. Y de todo exceso y destrucción que se hará por medio de los pastores, registra cuántos destruyen según mi mandato y cuántos según su propio capricho. Registra contra cada pastor en particular toda la destrucción que realiza. Y lee delante de mí por número a cuántas destruyen y a cuántas entregan para la destrucción, para que yo tenga esto por testimonio contra ellos y conozcan cada obra de los pastores, para que comprenda y vea lo que hacen, hagan, obedezcan o no mi mandato que les he ordenado. Pero ellos no lo sabrán, y tú no se los declararás ni los amonestarás, sino que solo registrarás en cada individuo toda la destrucción que los pastores hacen, cada uno en su tiempo, y lo pondrás todo delante de mí. Y vi hasta que esos pastores pastaron en su tiempo y comenzaron a matar y destruir más de lo que se les ordenó, y entregaron esas ovejas en manos de los leones. Y los leones y los tigres comieron y devoraron la mayor parte de esas ovejas, y los jabalís comieron junto con ellos, y quemaron aquella torre y demolieron aquella casa. Y me entristecí mucho por esa torre, porque la casa de las ovejas fue demolida, y después no pude ver si esas ovejas entraron en esa casa. Y los pastores y sus asociados entregaron aquellas ovejas a todas las bestias salvajes para que las devoraran, y cada una de ellas recibió en su tiempo un número determinado. Estaba escrito en el otro libro cuántas destruirían cada uno de ellos, y cada uno mató y destruyó mucho más de lo prescrito, y comencé a llorar y a lamentarme a causa de aquellas ovejas. Y así, en la visión, vi a aquel que escribió, cómo él escribió cada uno que fue destruido por esos pastores, día a día, y llevando arriba y puesto, y mostró realmente todo el libro al Señor de las ovejas, incluso todo lo que habían hecho, lo que cada uno de ellos había hecho, y todo lo que habían entregado a la destrucción. Y el libro fue leído ante el Señor de las ovejas, y él tomó el libro de su mano, y lo leyó, lo selló, y lo dejó. Y luego vi cómo los pastores pastaron durante 12 horas, y aquí 3 de esas ovejas se volvieron y vinieron, y entraron y comenzaron a reconstruir todo lo que se había derrumbado de esa casa, pero los jabalís trataron de impedírselo y no pudieron, y comenzaron de nuevo a construir como antes, y levantaron esa torre, y se llamó la Torre Alta, y comenzaron de nuevo a colocar una mesa delante de la torre, pero todo el pan que había sobre ella estaba contaminado y no era puro. Y en cuanto a todo esto, los ojos de aquellas ovejas estaban cegados para que no vieran, y los ojos de sus pastores igualmente, y las entregaron en gran número a sus pastores para la destrucción, y ellos pisotearon las ovejas con sus pies y las devoraron. Y el Señor de las ovejas permaneció inmóvil hasta que todas las ovejas se dispersaron por el campo y se mezclaron con ellas, es decir, las bestias, y ellos, es decir, los pastores, no las salvaron de mano de las bestias. Y el que escribió el libro lo llevó y lo mostró y lo leyó delante del Señor de las ovejas, y le imploró por ellas, le suplicó por ellas mientras les mostraba todas las obras de los pastores, y dio testimonio delante de él contra los pastores, y tomó el libro real
y lo dejó junto a él, el Señor de las ovejas, y se fue. Y hasta ese momento, en el que los 35 pastores emprendieron el pastoreo de las ovejas, y ellos separadamente contemplaron sus periodos, como lo hizo él primero, y los otros recibieron en sus manos para apacentarlas en su tiempo, cada pastor en su tiempo. Y después de eso, en mi visión, vi a todas las aves del cielo que venían, las águilas, los buitres, los milanos, los cuervos, pero las águilas guiaban a todas las aves y comenzaron a devorar a aquellas ovejas, a sacarles los ojos y a devorar su carne. Y las ovejas gritaban porque su carne estaba siendo devorada por las aves, y en cuanto a mí, miré y me lamenté en sueños por ese pastor que apacentaba las ovejas, y vi hasta que esas ovejas fueron devoradas por los perros, las águilas y los milanos, y no les quedó carne, ni piel, ni tendones, hasta que solo quedaron ahí sus huesos, y sus huesos también cayeron a tierra, y las ovejas se hicieron pocas. Y vi hasta que 23 habían emprendido el pastoreo, y contemplando en sus varios periodos 58 veces. Pero he aquí, aquellas ovejas blancas dieron a luz corderos, y comenzaron a abrir los ojos, a ver y a llorar a las ovejas. Sí, les gritaron, pero no escucharon lo que les dijeron, sino que estaban muy sordos y sus ojos estaban muy cegados. Y vi en la visión cómo los cuervos volaron sobre esos corderos y tomaron uno de esos corderos y rompieron las ovejas en pedazos y las devoraron. Y vi hasta que les crecieron cuernos a aquellos corderos, y los cuervos arrojaron sus cuernos, y vi hasta que una de aquellas ovejas brotó un gran cuerno, y se les abrieron los ojos. Y los miró, y sus ojos se abrieron, y clamó a las ovejas y los carneros, y los vieron, y todos corrieron hacia él. Y a pesar de todo esto, aquellas águilas, buitres, cuervos y milanos seguían despedazando a las ovejas y abalanzándose sobre ellas y devorándolas. Aún las ovejas permanecían en silencio, pero los carneros se lamentaban y gritaban. Y esos cuervos pelearon y pelearon con él y trataron de derribar su cuerno, pero no tenían poder sobre él. Y vi hasta que vinieron los pastores y águilas y esos buitres y milanos, y gritaron a los cuervos que rompieran el cuerno de ese carnero, y pelearon con él, y él luchó con ellos y gritó que su ayuda pudiera venir. Y vi a ese hombre que escribió los nombres de los pastores y los llevó a la presencia del Señor de las ovejas. Llegó y lo ayudó y le mostró todo. Él había bajado por la ayuda de ese morueco. Y vi hasta que el Señor de las ovejas vino a ellos enfurecido, y todos los que lo vieron huyeron, y todos cayeron en su sombra delante de su rostro. Todas las águilas y buitres y cuervos y milanos se juntaron, y vinieron con ellos todas las ovejas del campo. Sí, todos se juntaron, y se ayudaron unos a otros para quebrar el cuerno del carnero. Y vi a ese hombre que escribió el libro de acuerdo con el mandato del Señor, hasta que se abrió ese libro acerca de la destrucción que esos 12 últimos pastores habían causado, y mostró que habían destruido mucho más que sus predecesores antes del Señor de las ovejas. Y vi hasta que el Señor de las ovejas vino a ellos, y tomó en su mano la vara de su ira, e hirió la tierra, y la tierra se partió en dos, y todas las bestias y todas las aves del cielo cayeron de en medio. Aquellas ovejas fueron tragadas por la tierra, y las cubrió, y vi que se les dio una gran espada a las ovejas, y las ovejas procedieron contra todas las bestias del campo para matarlas, y todas las bestias y las aves del cielo huyeron delante de ellas. Y vi hasta que se erigió un trono en la tierra agradable, y el Señor de las ovejas se sentó en él, y el otro
tomó los libros sellados y abrió esos libros ante el Señor de las ovejas. Y el Señor llamó a esos hombres los 7 primeros blancos y los mandó que los trajeran delante de él, comenzando por la primera estrella que marcaba el camino, todas las estrellas cuyos miembros privados eran como lo de los caballos, y las trajeron todas antes que él. Y le dijo a aquel hombre que escribía delante de él, siendo uno de aquellos 7 blancos: toma esos 70 pastores, a quienes entregué las ovejas, y que las tomaron por su propia autoridad, y mataron más de lo que yo les ordené. Y he aquí, todos estaban atados. Vi, y todos estaban de pie delante de él. Y el juicio se llevó a cabo primero sobre las estrellas, y fueron juzgados y encontrados culpables, y fueron al lugar de la condenación, y fueron arrojados a un abismo, llenos de fuego y llamas, y llenos de columnas de fuego. Y esos 70 pastores fueron juzgados y declarados culpables, y fueron arrojados a ese abismo de fuego. Y vi en ese momento cómo un abismo semejante se abrió en medio de la tierra, lleno de fuego, y trajeron esas ovejas ciegas, y todas fueron juzgadas y declaradas. Y me puse de pie para ver hasta que cerraron esa vieja casa, y se llevaron todas las columnas y todas las vigas y adornos de la casa, fueron al mismo tiempo doblados con ella, y se la llevaron y la pusieron en un lugar al sur de la tierra. Y vi hasta que el Señor de las ovejas trajo una casa nueva, más grande y más alta que la primera, y la levantó en el lugar de la primera que había cerrado. Todas sus columnas eran nuevas, y sus ornamentos eran nuevos, y más grandes que los de la primera, la vieja que había quitado, y todas las ovejas estaban dentro de ella. Vi todas las ovejas que habían quedado, y todas las bestias en la tierra, y todas las aves del cielo postrándose y rindiendo homenaje a aquellas ovejas, y haciéndoles súplicas y obedeciéndolas en todo. Y después de eso, aquellos 3 que estaban vestidos de blanco y me habían tomado de la mano, que me habían tomado antes, y la mano de ese carnero también me tomó. Me levantaron y me pusieron en medio de aquellas ovejas antes del juicio. Y aquellas ovejas eran todas blancas, y su lana era abundante y limpia. Y todo lo que había sido destruido y disperso, y todas las bestias del campo, y todas las aves del cielo, se reunieron en esa casa, y el Señor de las ovejas se regocijó con gran alegría, porque todos estaban bien y habían regresado a su casa. Y vi hasta que depusieron esa espada que había sido dada a las ovejas, y la trajeron de regreso a la casa, y fue sellada ante la presencia del Señor, y todas las ovejas fueron invitadas a esa casa, pero no las retuvo. Y los ojos de todas ellas fueron abiertos, y vieron lo bueno, y no hubo una entre ellas que no viera. Y vi que aquella casa era grande, ancha, y estaba muy llena. Y vi que nació un toro blanco con grandes cuernos, y todas las bestias del campo y todas las aves del cielo le temían, y le hacían súplicas todo el tiempo. Y vi hasta que todas sus generaciones se transformaron, y todos se convirtieron en toros blancos, y el primero de ellos se convirtió en un cordero, y ese cordero se convirtió en un gran animal, y tenía grandes cuernos negros en su cabeza. Y el Señor de las ovejas se regocijó sobre él y sobre todos los bueyes, y dormí en medio de ellos, y desperté y vi todo. Esta es la visión que vi mientras dormía, y desperté y bendije al Señor de la justicia y le rendí gloria. Entonces lloré con gran llanto, y mis lágrimas no cesaron hasta que ya no pude soportarlo más. Cuando vi, ellas fluyeron a causa de lo que había visto,
porque todo vendrá y se cumplirá, y todas las obras de los hombres en su orden me fueron mostradas. Aquella noche me acordé del primer sueño, y por eso lloré y me turbé, porque había visto aquella visión.